nuevas cosas. Prácticamente la profesión se trata más de aprender nuevas cosas que de, que de sacar nuevas funcionalidades. Porque pues, leía yo que muchas funcionalidades de las que hacemos nosotros, prácticamente dos tercios de las funcionalidades que hacemos o los programas que se hacen en empresas, terminan generándole a la empresa un valor negativo o nulo. Y es ese un tercio restante el que le genera valor positivo y entonces importa más la velocidad con la que se hacen las cosas y esa velocidad solamente se adquiere pues aprendiendo nuevas cosas. Constantemente pues hay que aprender nuevas cosas aunque al mismo tiempo los principios sigan siendo los mismos. Aprendemos un montón de cosas nuevas pero un if sigue siendo un if, un ciclo sigue siendo un ciclo y no deja de ser un ciclo, pero tenemos mucho por aprender por fuera de eso, que se convierte en específico de las tecnologías y muchas veces en cosas que hacen parecida una tecnología con otra, aunque sean diferentes. Esto es una idea que yo saqué de este canal de YouTube, que me pareció muy interesante inicialmente cuando lo empecé a ver, que se llama Continuous Delivery. Habla de cosas bacanas, en inglés pues, pero habla de cosas bacanas y ahí está la idea pues, que yo tengo en la cabeza de que es más importante como desarrollar en otros aprender a aprender que desarrollar simplemente. Entonces, para aprender a aprender debemos como entender que hay unos pasos en el aprendizaje. O sea, nosotros aprendemos mediante unos pasos. El primer paso que nosotros tenemos cuando estamos aprendiendo algo se llama codificación. Esta codificación es cuando nosotros leemos algo, escuchamos algo, eh, vemos algo y transformamos esa información que nos llega en un modelo mental de nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, usted le dicen azul y usted codifica eso con la imagen del color azul. Entonces, eso es una forma de codificación. A medida que las ideas se hacen más complejas, esa codificación, pues, esa codificación en su cerebro de lo que usted recibe se va a volver también más complejo. Y es importante que le dediquemos tiempo a la codificación porque nos permite tener un modelo que sea fácil de recordar. El siguiente paso en el aprendizaje se llama consolidación. La consolidación es un paso también muy importante, todos los pasos son importantes y en la consolidación lo que hacemos es que vinculamos lo que ya sabemos a cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, si ya sabemos las estructuras de la programación, las vamos a vincular a un lenguaje nuevo. Si ya tenemos experiencia trabajando en el frontend, vamos a vincular ese lenguaje del frontend a otro lenguaje del frontend. Si ya tenemos experiencia trabajando con un framework, vamos a trabajar con otro framework y vamos a encontrar las similitudes con ese otro framework. Realmente se dice que no tenemos como un límite en lo que podemos aprender cuando consolidamos la información, o sea, cuando nos ponemos a vincular lo que ya sabemos a las cosas nuevas. Por eso es tan importante tener un conocimiento previo para adquirir conocimientos nuevos. Al final, nuestro cerebro lo que hace es conectar un montón de punticos unos con otros y entre más conexiones haya de un punto con el otro, más fácil nos va a ser recordar este punto que estamos vinculando con los otros. Entonces por eso es tan importante el paso de la consolidación. Y el tercer paso, que es seguramente el más importante de todos y el que muchas veces olvidamos, es la recuperación. Con la recuperación lo que hacemos es recordar lo que ya aprendimos antes, de manera que lo podamos seguir haciendo al futuro. Es muy importante recuperar o recordar porque si no recuperamos y no recordamos no vamos a poder usar esa información. La usamos mientras nos quede en la memoria, pero eventualmente va a desaparecer porque entra otra información y, y no vamos a recordar esa información. Una de las mejores maneras para
ejercitar esta recuperación de la información es con Space Retrieval, un Space Repetition System. Lo que hacen los Space Repetition System es atacar la curva del olvido. Cuando nosotros estudiamos algo, tenemos aquí la memoria al 100%. A medida que pasa el tiempo, vamos olvidando eso que estudiamos. Y si no estudiamos nuevamente antes de que lo olvidemos por completo, eventualmente vamos a olvidar la información. Pero si en medio de este olvido volvemos a estudiar, entonces la memoria vuelve a subir y ya volvemos a recuperar, y por aquí vuelve a subir la memoria, recuperamos, y así vamos recuperando la información antes de que se nos olvide. Y cada vez que la recuperamos, el tiempo que pasa entre recuperación y recuperación va a ser mayor, porque la memoria se encarga de que, como estoy usando eso constantemente, recuperándolo, lo voy a seguir usando. Una de las mejores herramientas para mí para hacer esto se llama Anki, que es para hacer flashcards, para, para utilizar ese tipo de sistemas. Y para los pasos de codificación seguramente es importante tomar notas, escribir en las propias palabras de uno lo que dice en el texto, lo que se está leyendo, lo que se está explicando en una clase. Y para el paso de consolidación, preguntar cuál es la similitud de esto con el otro tema que ya estudié, o cuáles son sus diferencias, o cómo se vincula con otro tema, hacer mapas mentales que directamente nos permiten vincular la información con otra información, reflexionar por fuera de lo que estamos estudiando, en cualquier momento pensar sobre lo que estudiamos reflexionando, nos permite consolidar la información. Todos estos pasos y la mayoría de estas estrategias son de un libro que se llama Make Stead, la ciencia del aprendizaje exitoso. Ya, ¿qué más tengo para decir de lo que escribí en el blog? Muchas veces se dice que no, pues que podemos llegar a no generalizar lo suficiente una información, y la forma de lograr esa generalización es comparando un ejemplo con otro. Entonces una buena práctica cuando estamos estudiando varios ejemplos de cosas, de código, mirar en qué varía y en qué es igual a otro. Eso nos va a permitir generalizar, que es súper importante para poder aplicar el conocimiento en otras áreas. Todos estos pasos, seguramente el más importante es retrieval. A mí no me gusta, no creo que sea bueno descartar los otros y directamente guardar la información en Anki, porque no tengo ningún argumento al respecto. Al final se han encontrado en estudios ciertamente que solamente con el retrieval eventualmente también se hace la consolidación y la conexión, porque para poderlo recordar se tienen que haber dado los pasos anteriores, entonces es un proceso un poco más forzado, pero a mí me gusta estudiar mediante los pasos. Entonces usualmente tomo notas, luego hago mapas mentales, o lo meto en algún otro sistema de notas para vincularlo con otras ideas, y el paso final es traer algunas tarjetas de Anki de lo estudiado. Ya, eso es todo. Quería hablar de los 3 pasos que tenemos para aprender, y cómo podemos aprender como más efectivamente, o cómo podemos aprender en realidad, porque a veces estudiamos pero no aprendemos, porque porque aprender no es pasar tiempo estudiando, aprender es adquirir nuevas capacidades, o adquirir nueva información que podamos recordar en el futuro respecto a algo. Que eso solamente pasa cuando se dan estos pasos, en un orden o en otro, pero es la manera en la que pasan, o naturalmente sin ningún tipo de sistema, sino porque la vida nos los ha enseñado y ese tipo de cosas, pero igual pasan. Y ya.